En este espacio maravilloso, en esta mañana de invierno, fría, podemos reflexionar, aunque solo sea unos minutos, sobre los procesos de deshumanización de las sociedades contemporáneas. Lo más llamativo del mundo actual, si uno se libera de los mitos del progreso, de la omnipotencia de la tecnología, de la centralidad del dinero y de las utopías más o menos infantiles que nos proponían y nos prometían que todo iba a ser maravilloso muy a corto plazo por medio de un incremento de la riqueza material y de las capacidades de consumo del sujeto, lo que más destaca, como decía, es la pérdida de la calidad de la persona. La persona está en plena desintegración hoy, porque está en desintegración la sociedad. Esto es una cuestión que es sistemáticamente olvidada. Nos movilizamos para pedir tal o cual cosa, salimos a la calle para exigir que el estado de bienestar no se desmonte o alguna otra cuestión que se nos ocurra, pero nunca nos planteamos reivindicar lo sustantivo del ser humano, aquellos elementos que hacen al ser humano humano, porque estamos en una situación en la cual alguien la ha calificado de poshumana. Esto es muy curioso porque, claro, es una forma elegante de decir deshumana, porque ¿qué es lo poshumano? Pues aquello que ha venido después del humano, ¿no? Y es así, o sea, hubo una época en que había seres humanos y ahora estamos en una época en que ¿qué? Yo a veces en los textos míos escritos escribo seres humanos para referirme a la actualidad entre interrogación. Y tenemos que ver dos cosas. Primero, lo que es la deshumanización y en segundo lugar, ¿por qué? La deshumanización es la pérdida de lo que define la condición humana. La condición humana en su expresión natural tiene una capacidad reflexiva, una capacidad emotiva, otra convivencial, otra volitiva y algunas más de menor significación. Todas estas, casi todas estas, están desapareciendo. Y están desapareciendo, digamos, como si estuviera programada su desaparición, y de hecho lo está. Veamos el componente intelectivo. No soy yo de aquella gente que cree que la inteligencia es el todo de los seres humanos, mucho menos la razón. Entiendo que el ser humano es racional, pero también tiene voluntad, tiene emociones y tiene convivencialidad. El entendimiento busca la diferenciación entre lo verdadero y lo erróneo, entre lo que es cierto, en el sentido elemental de la palabra, aquello que coincide con lo real, y lo que es confusión, busca conocer, busca comprender. Sin embargo, hoy observamos a todos los niveles una sociedad atrapada por los dogmatismos de la publicidad, por los dogmatismos de las teorías, por la falta de respuesta a los problemas de nuestra época, que son solamente considerados desde un punto de vista publicitario y no desde un punto de vista ampliamente reflexivo. Yo creo que aquí tienen la culpa de esto muchísimos sectores sociales, las élites en primer lugar, pero también la gente que no comprende o no quiere comprender que los factores de deshumanización son los más importantes de todos. ¿Cómo recuperar la parte intelectiva del ser humano? Ya he dicho antes, recuperarla no como el todo, sino como parte. La parte intelectiva del ser humano exige marcarse la verdad como meta. Es decir, no me refiero a la verdad en un sentido metafísico o religioso, sino a las verdades modestas que necesitamos para vivir, pero no solamente para vivir de una manera instrumental, sino también para construirnos como seres humanos. La verdad no solamente nos permite transformar el mundo, como se ha dicho, sino también nos permite vivir en la verdad. Vivir en la verdad tiene que ser una meta más allá de lo que tenga de útil la verdad. La verdad es útil por sí misma, porque nada necesita más el ser humano que comprender. Cuando se observa a los niños, se observa el esfuerzo que hacen desde muy pequeños por comprender el mundo. Están verdaderamente concentrados en comprender, en entender, dan explicaciones, si no se las dan o no las reciben por ahí, se las inventan, y ellos construyen su concepción del mundo, ¿no? Entonces, la verdad la definiríamos como una necesidad humana, como la primera necesidad. Naturalmente, la verdad siempre es finita, siempre es impura, nunca podemos encontrar verdades completamente liberadas de error, de confusión,
Esto es así, ¿no? Pero yo me refiero a la verdad real, no a la verdad de las fantasías, de la metafísica. Ahora que encontramos pues una sociedad que no se interesa por la verdad en primer lugar, y en segundo lugar, pues a la gente se la suministran cantidades ingentes de dogmatismos, de consignas. Recuerdo aquella frase de Orwell que decía aquello de hay sujetos en cuyos cerebros no laten nada más que consignas, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? Tenemos que dejar las consignas y sustituirlos por expresiones complejas de nuestra relación con el mundo. La cuestión de la verdad tiene que moverse, tiene que reivindicarse. Yo quisiera suponer que alguna vez saldrían a la calle 100.000 personas contra la mentira, contra la manipulación, contra la propaganda, contra el engaño, ¿no? Y también contra el autoengaño. Tenemos que tener mucho cuidado con no autoengañarnos a nosotros mismos. Es sustantivo para no renunciar a la noción de verdad, no dejarnos ganar por el miedo. La verdad siempre produce terror, o casi siempre, ¿no? No es agradable, entonces hay que tener una fortaleza de ánimo, hay que ser fuertes y aceptar la verdad con toda su terribilidad y también con toda su capacidad para asustarnos y imponernos deberes. La verdad, pues cuando vemos cómo están las cosas, cuando somos verdaderamente realistas, es entonces cuando nos autoexigimos más. Por lo tanto, debemos renunciar a fantasías de autoengaño, a cualquier cosa que atente contra la idea de vivir en la verdad. En segundo lugar, quisiera tratar, después de la verdad, para mí es el mundo de la voluntad. La voluntad está perdida, puesto que nosotros no decidimos nada, vivimos en una sociedad que es una dictadura política y una dictadura ideológica y otras muchas formas de dictadura, una dictadura económica, la clase empresarial ejerce una dictadura sobre los trabajadores, ¿no?, en el acto de producir. Entonces, no podemos ejercer las facultades volitivas, no podemos elegir. Por ejemplo, las elecciones no son libres y son una pantomima, las elecciones con los partidos políticos y esto. Y hemos perdido la capacidad de elegir. Es muy importante porque está relacionada con el acto de pensar. Es decir, elegimos por una decisión, pero previamente al acto electivo también hay un acto reflexivo. Por lo tanto, cuando se nos niega la elección, se nos está negando la reflexión. Una sociedad de la libertad es otra de las metas, donde los seres humanos puedan elegir. Tenemos que unirnos por encima de nuestras diferencias ideológicas en unos puntos mínimos para construir una sociedad de la libertad, donde la libertad no sea un medio para algo, sino que sea un fin en sí mismo. O sea, el ser libres tiene que ser sobre todo un fin. Y el ser libre significa, lógicamente, una pluralidad. No podemos pensar en una sociedad libre que sea como yo quiero. Eso tiene que quedar descartado. Tiene que ser una sociedad libre como todos las queramos, pero en las cuales las libertades básicas, en primer lugar la libertad de conciencia, también la libertad de expresión, la libertad en el acto de trabajar, que es negada por el trabajo asalariado, todas estas cuestiones tendrían que ponerse en primer lugar. Por lo tanto, hasta ahora he hablado de la rehumanización como de la recuperación de dos valores sustantivos del espíritu. Uno es la verdad y otro es el acto de la voluntad, el ejercicio de la voluntad. Esos son bienes en sí por sí. Desafortunadamente se insiste mucho en los bienes materiales, en la recuperación de tal o cual capacidad de ingresos, y se olvida estos bienes espirituales que son lo que nos constituyen como seres humanos. En tercer lugar, para mí, es la recuperación, la rehumanización a través de lo relacional. Tenemos que entender que somos seres humanos, que estamos hechos para entendernos y para ayudarnos, incluso diría yo, para querernos, ¿no? El mundo de lo convivencial es sustantivo, porque es ahí donde se consigue las mayores satisfacciones que puede alcanzar un ser humano. El ser humano no encuentra satisfacciones sustantivas en la relación con las cosas, en lo material, en el consumo, sino que las encuentra en la relación con los demás. Ciertamente, hoy la relación con los demás es muy difícil, vivimos en una sociedad de personas programadas para ser solitarias, e insociables, pero tenemos que ser conscientes de esto y superarlo. ¿Cuántos proyectos colectivos encomiables de tipo cooperativo, de tipo cultural, de tipo neorrural, se vienen abajo por nuestra incapacidad para convivir? Tenemos que marcarnos como meta el acto de convivir, el acto de saber estar con los demás, de constituirnos como seres aptos para el nosotros, y entonces recuperaremos
un potencial transformador, porque la transformación del mundo, del orden constituido, es un acto colectivo. Pero al mismo tiempo encontraremos satisfacciones que en la vida solitaria nunca podremos hallar. Por lo tanto, también tengo que decir que la cuestión convivencial es un fin en sí mismo. Tenemos que eliminar los factores estructurales que impiden a los seres humanos reconciliarse después de siglos de estar enfrentados y construir una sociedad nueva sin lo que verdaderamente impide al ser humano reconciliarse con el que tiene al lado, que es en primer lugar el Estado como élite mandante, como élite que se arroga el derecho de decirnos cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que ser, y en segundo lugar la propiedad concentrada, lo que se llama capitalismo, que al ser un sistema jerárquico introduce el enfrentamiento permanente y el conflicto entre los de arriba y los de abajo, entre los de arriba y los de arriba, y hoy por desgracia también entre los de abajo y los de abajo, puesto que se ha perdido mucho de la capacidad que en otra época tuvieron los asalariados para unirse y estar juntos. Y en cuarto lugar tenemos que recuperar también lo que es el mundo de las emociones, de las pasiones, entender la importancia que tiene la belleza de la naturaleza y la belleza construida por los seres humanos, que es el arte. Quería decir que ahora mismo estamos en un espacio maravilloso, en esta mañana de invierno, con niebla, con aquí los árboles de ribera que han perdido sus hojas o están casi a punto de perderla, con las enredaderas, con el musgo. Esto nos eleva el espíritu. Desgraciadamente cada vez hay menos sitios así, ¿no? Cada vez tenemos lugares devastados, arroyos destruidos. Aquí, ahora según estoy hablando, veo correr allí el agua en este pequeño arroyito que está a 3 metros por debajo de nosotros, pero esto cada vez es más raro, ¿no? Por lo tanto, tenemos que encontrar, por una parte, nuestra capacidad de sumergirnos en el arte y, por otra parte, de integrarnos en la naturaleza. Claro, en una naturaleza devastada y triturada como la que desgraciadamente hoy hay en el 90 o 95% de los sitios, esto no puede realizarse. Por tanto, tenemos delante de nosotros una doble tarea para la recuperación de la belleza, recuperar el arte y recuperar la naturaleza. La relación del ser humano con la naturaleza nos convierte en mejores porque somos seres de la naturaleza. No solo somos seres de la naturaleza, también somos seres de la historia es muy importante, pero la naturaleza es un elemento sustantivo. Cuando vemos sitios como el que ahora estamos, vemos que nuestro espíritu se eleva y nos sentimos más en conexión con las fuerzas de la vida y con todo lo que ha constituido el mundo natural. Por tanto, estas cuestiones tendremos que marcárnoslas como una meta. Quisiera decir algo más de los elementos de la rehumanización, que es dentro de lo que podríamos llamar la filosofía moral. Hay una parte que a mí me interesa mucho, que es la que se refiere a la fortaleza de espíritu. Cuando nos enfrentamos a las múltiples devastaciones actuales de la naturaleza y del ser humano, a la deshumanización y a la desertificación y a la erosión del medio natural, tenemos que tener mucha fuerza, la fuerza interior, primero para ver el mundo como es sin autoengaño, y en segundo lugar para, esforzarnos y trabajar para cambiar la situación. Por tanto, hemos de autoconstruirnos como seres con fortaleza y también con miras elevadas. A menudo observo que muchas personas se dejan llevar por metas muy pequeñas, se marcan metas muy pequeñas, quizá porque desconfían de ellos. Yo digo, las metas pequeñas nos hacen pequeños. Vivamos el mundo con grandeza y seremos seres humanos con grandeza. No importa que al principio nos cueste mucho, tenemos que aceptar que el esfuerzo, el trabajo creador, no me refiero al trabajo asalariado naturalmente, sino al trabajo transformador del mundo, de la naturaleza y de uno mismo, es duro, pero no tenemos que tener miedo, tenemos que lanzarnos a ese esfuerzo e ir aprendiendo en el acto de irlo haciendo, a construirnos como seres humanos desde lo que ahora por desgracia somos, que es subhumanos, a reconstruir el medio natural de la devastación y a construir una sociedad que permita el desarrollo del humano con las nociones claves de libertad, convivencia, verdad, colectivismo. Eso haría, un programa de recuperación de todo lo que hemos ido perdiendo, que es múltiple. Tenemos que aceptar también esta multiplicidad de nuestra naturaleza, ¿no? Y no admitir explicaciones simplistas y tampoco asustarnos cuando nos enfrentemos a la complejidad de lo real. Lo que no entendamos hoy lo podemos entender mañana o pasado, el año que viene o dentro de 100 años. No tenemos que buscarnos explicaciones simplistas y tranquilizantes. Tenemos que estar ahí,
aguantando el tirón. A veces es muy doloroso no comprender, es muy doloroso marcarse metas grandiosas, pero es en esa grandiosidad como nos podemos construir como seres humanos con grandeza. Quiero decir que seres humanos para mí significa seres humanos con grandeza, es redundante, pero hoy se ha perdido en gran medida por la especialización que nos reduce a seres ahí metidos en una sola cosita y desentendidos de todo lo demás, ¿no? Bueno, la segunda parte de esta intervención se refiere a por qué se han producido estos procesos de deshumanización tan aterradores. Vamos a ver, los seres humanos son los que pueden cambiar el mundo, los seres subhumanos no. El ser subhumano tiene unas características de ininteligencia, no es capaz de pensar, de docilidad, de marginalidad, de incapacidad de unirse con los demás. Es decir, el ser subhumano es un conjunto de lo que no tiene, como digo yo, un ser nada, un ser que se define por sus carencias e indefiniciones. Por lo tanto, es un ser dócil al que se le encarga una tarea ahí degradada, simplificada, mecánica, como si fuera un mono o como si fuera una máquina, y entonces realiza una tarea ultra simplista que no le aporta nada, no le desarrolla, le embrutece. Por lo tanto, digamos, para crear una sociedad totalmente despótica y totalitaria de una manera perfecta, se necesitaba un proceso de deshumanización a gran escala. En ese sentido, cuando se lee a intelectuales bien intencionados que te dicen, es que, claro, se ha perdido la inteligencia, el mundo occidental ya no es capaz de crear nada, pero te lo presentan como algo que sucede, te dicen, bueno, esto ha sucedido. Os recuerdo el famoso libro de los años 70, La muchedumbre solitaria, y el autor te dice, es que la gente se ha hecho solitaria. Pero bueno, ¿cómo que la gente se ha hecho solitaria? ¿Se ha hecho? ¿Nos han hecho? ¿Cómo ha sido esto? No son algo que acontece, sino son proyectos estratégicos elaborados por las élites del poder. Entonces, estas cuestiones hay que tenerlo así en cuenta porque son proyectos llevados adelante de una manera muy curiosa, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, el capitalismo que es competitivo, ¿no? Hay gente que dice, es que el capitalismo es muy productivo económicamente. Yo lo pongo en duda. Yo tengo publicado 2 libros sobre economía y he tratado economía en un tercero mucho. Yo tengo dudas al respecto. Yo más bien creo que el capitalismo es eficacísimo enfrentando entre sí a los seres humanos y degradándolos y destruyéndolos, y luego que es más productivo que otros modos de producción, había que demostrarlo, ¿no? Ni siquiera el uso de la tecnología aporta una productividad maravillosa, ¿no? Entonces, claro, por lo tanto, el capitalismo lleva implícito unos elementos de degradación, de enfrentamiento entre las personas, de irreflexión, igual la existencia del Estado, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que la recuperación de la esencia concreta humana, claro, no existe una esencia abstracta, histórica, siempre es concreta. Por eso digo esencia concreta humana, es una tarea que hay que situarla dentro del marco de la transformación integral, de la idea de revolución integral. Es la revolución integral la que nos permitiría realizar esta tarea, pero al mismo tiempo necesitamos esta tarea para transformar integralmente la sociedad. Tenemos que ser conscientes que como seres subhumanos, o por decirlo de una manera más suave, como seres de calidad insuficiente, no podremos abordar los grandes problemas de nuestro tiempo. Seremos simplemente una masa, carne de cañón en la calle, gente que nos manipularán de 1000 maneras, como lo llevan haciendo desde hace muchos años, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una tarea de construcción del sujeto como sujeto. El sujeto es, por un lado, individuo y por otro lado es comunidad. Pero no basta con la construcción del sujeto como comunidad. Tenemos que poner en marcha proyectos, planes, libros, vídeos, lo que sea, para la construcción del sujeto como sujeto. De la misma manera que un edificio de los que, por ejemplo, el mundo rural hecho con piedra, se crea con piedras de calidad o con sillares o con mampostería, piedras preparadas. Pues no se puede construir una sociedad nueva si el elemento sustantivo de la sociedad, que es el individuo, no es de calidad. Ahí tenemos que entrar en esta cuestión, cómo ser de calidad en lo físico, también en lo físico, y cómo ser de calidad en lo anímico, en lo intelectual, y estar muy preocupados por esto y dar una batalla. Yo entiendo que de esta preocupación por el individuo saldrá la revolución, porque cuando avancemos por ese camino nos daremos cuenta que nos limitan las estructuras, nos convierten en degradados, en seres que ya no somos plenamente humanos. En ese sentido deberíamos obsesionarnos un poquito menos por las reivindicaciones parciales, por las luchas económicas, y dejar un poquito más de tiempo a estas cuestiones, a reflexionarlas, a debatirlas, pero siempre aportando mucho el sujeto. Es decir, el sujeto tiene que hacerse responsable. No es todo lo que me digan aquí o allá o lo que escuche en una asamblea. Tiene que ser el sujeto que se centre en sí mismo, ¿no?
Hay el dicho estoico que nos enseña, nos invita dice, retírate al interior de ti mismo y permanece ahí. Este dicho es muy interesante porque, aunque tiene un componente que no me convence del todo, sí tiene un llamamiento a considerar la importancia del sujeto. Por ejemplo, ante los grandes problemas de nuestra época tenemos que hacer un esfuerzo individual por reflexionarlos individualmente. Hay que buscarse lugares como en el que estamos, tan magníficos, y dedicarse a pasear por ellos, marcarse temas de reflexión, esforzarse en tener una opinión propia y construida, aunque pueda ser deficiente o pueda ser limitada, como todo lo humano, ¿no? Sobre todo lo individual. Pero la insistencia en la importancia de lo individual debería de continuar, debería de tratarse estas cuestiones, porque a menudo nos encontramos con un colectivismo que no es tal, que es gregarismo, porque no tiene el sujeto como sustento, el sujeto en tanto que sujeto, en tanto que yo, en tanto que persona aislada. Por lo tanto, aunque sea contradictorio, porque todo lo real es contradictorio, tiene que haber el sujeto como colectividad y el sujeto como persona. Y ahí hay un conflicto que se resuelve por el paso de la una a la otra. Y la reflexión, el paseo, la meditación, la búsqueda de respuestas, la recuperación de los componentes emocionales y de los componentes de la voluntad tiene que ser sustantivo en todas nuestras actividades y deberíamos hacerlo de una manera programada. En esta recuperación del sujeto, claro, se choca inmediatamente con lo institucional. Pero yo entiendo que podemos lograr victorias sustantivas en este terreno que hagan que lo institucional retroceda, mucho más cuando ahora las instituciones no tienen una concepción sobre el sujeto. Es curioso que la cultura occidental, que en sus momentos de máximo esplendor aportó al acervo de las culturas del mundo la idea de sujeto, ahora la ha perdido completamente. Y la ha perdido porque se ha convertido en un totalitarismo, en una dictadura, en algo brutal, en donde el sujeto solo existe para ser aplastado, para ser desfigurado, para ser degradado ilimitadamente. Por lo tanto, en este viaje hacia el futuro nos encontramos con el pasado. El viaje hacia el futuro de la recuperación del sujeto nos lleva a considerar las aportaciones positivas de la cultura occidental en la idea del sujeto. Que, claro, esto tiene que ir unido a las nociones que he dicho antes de verdad, libertad, convivencia. Para mí el sujeto no es el sujeto amoral, quiero decirlo, y el sujeto competitivo, sino el sujeto fuerte, con fortaleza interior, que convive. La convivencia es parte de nuestro aprendizaje. No intento hacer, por ejemplo, ese pastiche ridículo nietzscheano de un sujeto agresivo, de un sujeto que se enfrenta con sus iguales. No, es todo lo contrario. Pero ese todo lo contrario incluye también un sujeto de calidad.